Ese es el segundo taller de ciclismo urbano que vamos a estar realizando, de un total de 6 diferentes talleres. El día de hoy vamos a hablar de los chunches y para esto nos acompaña Maylin Pulido. Maylin es ciclista urbano con más de 8 años de experiencia, colabora con Bicibus como capacitadora y actualmente coemprende un proyecto de mensajería en bicicleta llamado Ride Mensajería Ecológica. Bienvenida, Maylin. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Bueno, qué contento que estamos aquí hoy para hablar un poquito de bicicletas y de los chunches. Muchísimas gracias, Maylin, por aceptar la invitación y acompañarnos hoy. La dinámica de estos talleres está dividida en 2 partes. Primero vamos a ver un video donde nuestro amigo David Gómez nos va a contar un poco sobre algunos tipos de accesorios de seguridad para andar en bici y mejores prácticas para utilizarlos. El video dura unos 15 minutos y una vez terminado vamos a volver para tener una conversación con Maylin y contestar las preguntas que ustedes tengan. Nos pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios del live, tanto en la página de la Municipalidad de Montes de Oca como en la de la Municipalidad de Curridabat. Además, en la descripción de este live, así como en los comentarios, lo tendrán en un momentito, hay un link para un formulario donde se pueden registrar para que ojalá nos acompañen durante los 6 diferentes talleres que vamos a tener y puedan recibir al final un certificado virtual de participación. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este taller. Vamos a poner ahora, a compartirles, el video y volvemos en unos minutos entonces con la conversación y las preguntas que ustedes tengan. Llegamos al segundo capítulo del taller, los chunches, o accesorios o implementos, como quieran llamarles. Les decimos chunches, pues, porque es una palabra muy tica, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con los chunches? Bueno, todas las cosas que tenemos que utilizar además de la bici. Entonces, repasemos de qué se trata. Por un lado, tenemos el casco. ¿Y qué es importante saber sobre el casco? Bueno, es importante saber que los cascos primero que todo deben tener 2 características muy importantes que son las que hacen que sean seguros. La primera es que el casco tiene que ser ajustable. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, al colocarme yo el casco en la cabeza, yo tengo que verificar que la parte trasera tenga un ajuste, como lo ven aquí, que me permita pues justamente ajustar el casco a el tamaño específico de mi cabeza. No podemos esperar que el casco por diseño, la estructura externa del casco sea exactamente del tamaño de nuestra cabeza, entonces por eso ahora los cascos traen este ajuste para hacerlo ya específicamente para mi cabeza. Entonces ese es el primer paso importante, porque eso es lo que me permite saber que el casco está correctamente puesto sobre mi cabeza. ¿Cómo verifico que el casco me queda bien? Sin amarrar las correas, yo ajusto en la parte trasera, como ya les mostré, y hago este movimiento hacia el frente. Si yo logro hacerlo sin que el casco se caiga, significa que el casco está bien puesto. Entonces eso es muy importante para garantizar la postura correcta del casco. El segundo elemento importante del casco es que al cerrar la correa, las fajas que me quedan acá, las 2 correas que vienen del casco, queden justamente o converjan, digamos, se encuentren en la parte de la quijada, o sea, debajo de los lóbulos de las orejas. Si el casco queda así, si las fajas quedan así, entonces yo me garantizo que este es el mejor ajuste de las correas que puedo tener para el casco. Si esta pieza me queda aquí como debajo de la barbilla, entonces alguna de estas fajas va a estar floja y la idea es que estén pues en buena posición. Adicionalmente hay que asegurarnos de tener 2 dedos de distancia entre la barbilla y la correa cerrada, porque eso nos va a permitir entonces una mejor respiración. Los 2 elementos que les mencioné antes, el
el hecho de que las correas se encuentran debajo de los lóbulos, en las quijadas, y el ajuste del casco como tal, son dos elementos que al tener un casco certificado me garantizo que existen esos elementos. ¿Y cuáles son las certificaciones que debemos tener en los cascos? Bueno, podemos buscar la certificación EN 1078 o la certificación CPSC. Cualquiera de esas dos certificaciones que son verificables dentro del casco, en algún lugar del casco hay alguna etiqueta que me dice que esa certificación es válida para este casco. Ya yo puedo comprar el casco con confianza de que pues va a cumplir con esos dos criterios y va a funcionar bien. Adicional al casco tenemos el chaleco. Y el chaleco o cinta reflectiva, ¿verdad? Aquí tengo una cinta reflectiva común y corriente, ¿verdad? Como las conocemos de siempre. Este tipo de cinta reflectiva es útil, pero no es el único tipo de cinta que debemos utilizar. Es decir, podemos utilizar esta, pero también podemos utilizar otras. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley justamente, y ahora cuando lleguemos al capítulo de la ley lo van a ver, no habla exclusivamente de cintas o chalecos, sino que habla de prendas retroreflectivas. Entonces, cualquier otra camiseta, suéter o similar que yo tenga que tenga la capacidad de reflejar luz es útil. Al momento de utilizar una cinta retroreflectiva, mucha gente se la pone, ¿verdad?, de esta manera, como cruzada en el pecho, y eso está bien, pero hay un inconveniente con esta posición de la cinta, y es que al momento de colocarme en la bicicleta, yo voy a inclinar mi cuerpo probablemente para tomar la manivela, y esa inclinación va a hacer que la cinta ya no quede en la posición que debería estar para que la luz de un carro que viene atrás refleje sobre la cinta. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que en lugar de ponerla así, nos la pongamos de esta manera, en la cintura. ¿Por qué? Porque cuando yo me incline, aunque me incline, la cinta va a seguir en la posición en la que refleja la luz de los carros que vienen atrás. Entonces, eso es un tip importante para hacer el mejor uso posible del elemento retroreflectivo de este tipo de cintas. Justamente hablando de que no solamente cintas existen, aquí quiero mostrarles, por ejemplo, este suéter, que es un suéter para ciclismo urbano. ¿Por qué? Porque tiene justamente esta cinta retroreflectiva integrada a la parte de la cintura del suéter. Y está, pero justamente en el lugar donde yo me estaba colocando la cinta, es una suéter que ya trae la cinta integrada, entonces pues es más cómodo de ponérsela, y así cualquier prenda que uno tenga puede servir con una cinta retroreflectiva integrada, de igual manera que serviría un chaleco o una cinta. También tenemos lentes. Los lentes que utilicemos en la bicicleta nos pueden servir principalmente para evitar que las partículas que puedan desprenderse de, no sé, un camión que va delante de nosotros, por ejemplo, no nos impacten en los ojos. Los lentes, hay lentes de ciclismo, ¿verdad?, de todo tipo de precios y demás, pero uno puede conseguir un par de lentes de construcción, o sea, lentes de seguridad que se caracterizan por tener una protección lateral también, muy baratos en cualquier ferretería, y eso cumple la misma función. De hecho, una recomendación muy importante con respecto de los lentes es que sean un poco transparentes, tal vez no completamente transparentes, pero que no sean completamente oscuros. ¿Por qué? Porque es muy importante que el ciclista tenga sus ojos visibles a los demás usuarios viales, para poder establecer contacto visual con otros usuarios viales. Y el contacto visual, como van a ver más adelante en el taller, es sumamente importante. Entonces, si podemos tener lentes transparentes o semitransparentes que permitan ver nuestros ojos, pues eso nos va a ayudar a comunicarnos en la calle. Con respecto de los guantes de ciclismo tienen una característica importante, que es que la palma es acolchonada y el dorso es solamente licra. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la palma es lo que uno tiene en contacto con la manivela, y ahí es donde el guante cumple, o esa parte gruesa del guante cumple la función de amortiguar o hacer más suave ese contacto. Además, si eventualmente tuviéramos una caída, ese mismo acolchonamiento que trae la palma del guante nos va a permitir, digamos, amortiguar el golpe y evitar esa incrustación de piedritas que se hace a veces cuando hay un roce en la calle. Entonces,
son un elemento de seguridad. Ahora, lentes y guantes no son necesariamente, o sea, no son algo necesario, son, digamos, un aditamento adicional, pero no quiere decir que para ir a hacer cualquier viaje haya que ponerse guantes y lentes. Hay que ponerse casco y utilizar la cinta reflectiva, porque son elementos que también son exigidos por ley, pero los lentes y los guantes no son exigidos por ley y tampoco, ¿verdad? Para todos los viajes que se hacen en bicicleta no son necesarios, porque hay viajes cortos donde no hay que armarse de tantos chunches y tal vez no son tan necesarios. De igual manera, si ustedes se sienten cómodos con sus guantes y sus lentes, pues adelante, ¿verdad? Tampoco es que están prohibidos. Con respecto del impermeable, bueno, los impermeables pueden ser de muchos tipos, ¿verdad? Lo más importante con los impermeables es tener en cuenta que cuando andamos en bicicleta vamos a sudar, vamos a estar generando calor. Y un buen impermeable es impermeable para adentro, pero también para afuera. Entonces, si yo me forro completamente con pantalón y jacket impermeable, como lo haría un motociclista, por ejemplo, al momento de pedalear voy a empezar a generar calor y a sudar y me voy a mojar con mi sudor. Entonces, la idea es que el impermeable sea un poquito más abierto, menos encerrado. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Bueno, utilizar un impermeable que me cubra la espalda, pero que me permita tener abierto el pecho. Porque recuerden que en todo caso uno en la bici se inclina un poquito. Entonces la lluvia principalmente lo afecta en la parte de la espalda. Algo importante es que si utilizamos un impermeable, tenemos que poner la cinta retroreflectiva encima del impermeable. No ponernos el impermeable después de habernos puesto la cinta, porque entonces queda tapada la cinta retroreflectiva. Con respecto de las luces, es importante tener en cuenta que las luces, bueno, las luces de seguridad, las que exige la ley, son la luz frontal, como esta que pueden ver aquí, que es una luz que emite pues, una luz blanca. También puede ser amarilla, pero es importante que coloquemos la luz de manera que no pegue directo al ojo o a la vista de choferes u otros usuarios viales que vengan de frente, sino que esté un poquito inclinada hacia la calle para no encandilar a las personas y además para que me ilumine a mí la calle. Y la recomendación es unos 5 metros delante del aro frontal, para que entonces yo pueda utilizar la luz para anticipar obstáculos. Algo importante es que la luz frontal debe ser continua, como la ven aquí. Entonces, una luz como esta es bastante útil. Este tipo de luz, por ejemplo, es recargable por USB, es impermeable, y eso también es importante porque, bueno, el hecho de que sea recargable significa que la puedo usar muchas veces sin usar baterías desechables. Entonces, también por un tema ambiental es importante hacernos de una buena luz, que tal vez es un poco más cara, pero que justamente porque es recargable nos va a durar mucho más tiempo. Entonces eso es importante. Hay otra luz que es la luz trasera o la luz roja, como pueden ver acá, que debe colocarse en la parte trasera más visible de la bicicleta, generalmente debajo del asiento. Esta luz se puede utilizar de forma intermitente, como pueden ver acá. Y esto es importante porque si la luz es intermitente, nos va a diferenciar como ciclistas del resto de los usuarios viales. Todos los vehículos tienen una luz o un stop rojo, pero el único que parpadea es el de la bici. Entonces, hacer que esta luz esté configurada para que parpadee es, digamos, una manera de indicarle a los demás usuarios viales que lo que están viendo adelante es un ciclista. Entonces, es como un código de ciclistas hacer que la luz parpadee. Entonces, es importante también tener eso en cuenta. Luego tenemos el candado. Y aquí quiero mostrarles, bueno, el candado más recomendado o más resistente que puede haber en el mercado, que es un candado en U. Este tipo de candado que es sólido, ¿verdad? No es una cadena, sino que es una pieza metálica justamente en forma de U, como pueden ver. Más adelante vamos a ver las características detalladas de este tipo de candado. Y también, bueno, hay más chunches. ¿Y qué más chunches tenemos? Bueno, por un lado tenemos, por ejemplo, las carretas o carretillas para llevar las compras, las cosas del trabajo o también incluso a los hijos, si se quiere. Este tipo de carretillas pues son especializadas, son hechas para bicicleta, ya en Costa Rica se pueden conseguir. Esta en particular es de la marca Tool,
se pueden conseguir en tiendas en el país. Son elementos caros generalmente, especialmente esa marca, pero es como la oferta que hay ahorita en el país. También uno mismo se puede hacer su carretilla, pero es importante, si se va a utilizar, por ejemplo, para llevar niños, bueno, que tenga ciertas características de seguridad, ¿verdad? O sea, un cinturón para el niño, ciertas protecciones. Entonces es importante, tal vez, si uno quiere comprar una, ¿verdad? O hacer una más bien, ver un diseño de una que sea certificada, para entonces hacerla de la mejor manera posible, ¿verdad? Otros chunches también para llevar niños, justamente, podemos ver como por ejemplo la canasta trasera, que es muy común, se utiliza bastante en el país. Es muy importante que sea una canasta que, como pueden ver, proteja toda la parte trasera del cuerpo del niño, de manera que si en algún momento hay una caída, pues las piernas o el torso del niño no estén expuestos al golpe, porque justamente las protecciones laterales van a lograr absorber el impacto. Entonces, si es una canasta bien diseñada, pues va a tener justo este tipo de protección. También existen las canastas o los portabebés frontales. El portabebé frontal es un poco diferente porque, bueno, generalmente es para niños más pequeños, o sea, para bebitos más pequeños, donde podemos ver que cumple con las mismas características, ¿verdad?, de protección lateral, pero además tiene un protector en caso de un frenazo, que el niño no vaya a pegar su cabeza contra la manivela, sino que tiene pues este protector. Este también es recomendado porque permite que el adulto que lleva la bicicleta tenga mayor visibilidad del niño que está llevando, a diferencia de pues que lo tiene atrás, ¿verdad? Entonces, un poco las opciones que existen en el mercado en cuanto a portabebés. Y así terminamos el capítulo de los chunches. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante el video, que además nos ayudó a hacer una introducción a los chunches más importantes que tenemos que tener para salir a cletear. Los videos de estos talleres además los pueden ver en el YouTube tanto de la Municipalidad de Montes de Oca como el de la Municipalidad de Curridabat. Ahora quisiéramos profundizar un poco más y conversar con Maylin algunos temas. Maylin, una de las cosas como interesantes que nos contaba David es el tema de las prendas que hay que usar, ¿verdad? Y lo importante que es que nos podamos ver bien claros y ser bien identificados especialmente por los carros y otros automóviles, otros medios de transporte en las calles. Hay muchos diferentes tipos y David nos hablaba de la cinta y otras prendas. Tal vez vos nos puedes contar un poco más qué existe, qué es mejor. ¿Será mejor que yo use un chaleco, por ejemplo, que me cubre más y entonces brillo más que solo una cinta? O no sé, tal vez el lugar más importante es la espalda baja, pero me puedo poner reflectores en otras partes del cuerpo. Contame cómo podríamos trabajar o cómo podemos los que estamos adentrándonos en esto, hacerlo de la mejor manera posible. Claro, claro que sí, Carolina. A ver, hay muchas opciones realmente en temas reflectivos, sobre todo. Tú puedes encontrar desde una cinta reflectiva, como esta, que es la que comenta David. A ver, lo importante de esta cinta es que sea de verdad visible al momento que está circulando, pues es lo necesario, ¿verdad? Pero también puedes encontrar otros artículos como ropa reflectiva, por ejemplo. Esto es un pantalón y él tiene la característica de ser reflectivo. Si me permites, con esta linterna te lo ilumino un poquito para que lo veas. Lo especial de este pantalón es, allí es un poquito reflectivo. Refleja todo el pantalón completo. Exactamente. Lo importante es que es una prenda que tú te puedes colocar y ya con eso vas cubriendo toda esa necesidad de reflectivo. Pero adicional de nosotros poder llevar un reflectivo como prenda, que además está en la ley, también podemos colocarle a nuestra bicicleta artículos reflectivos como este. Y de esa manera ya también la bici tiene pues esa condición reflectiva que se hace tan importante circular de noche.
Claro, y me imagino que la parte de ser reflectivo es más importante pues hacia atrás, ¿no? Para que lo vean los carros que vienen especialmente en la noche, aunque en otras condiciones climáticas también a veces no se ve suficiente y es importante reflejarse bien, especialmente aquí que tenemos pues, neblinas y ese tipo de momentos, ¿no? O de temas, asuntos climáticos que nos hacen menos visibles, pero no sé si es importante de igual manera reflejarse hacia el frente. Hablamos mucho de que la cinta detrás en la espalda y que quede a un ángulo que lo puedan ver los conductores, pero ¿qué tal en el frente? Sí, en el frente también sería recomendable que pudieras tener algo reflectivo, bien fuera, como te digo, este artículo que le colocas a tu bici o que tuvieses alguna prenda que tuviese un reflectivo. Fíjate que si tuvieses un chaleco puesto, ellos tienen unas cintas reflectivas también delanteras. Ujú. Es más favorable que seas visible. Allí está todo lo importante, ¿verdad? Tratar de hacernos visibles en la calle. La ley Claro. básicamente dice que debes tener una prenda reflectiva. Fíjate que no se habla de una cinta, ni de un chaleco, ni de nada en específico. Solo que debes tener algo que te haga visible como medio propio, sin que sea, por ejemplo, como una luz que debe tener una batería, por ejemplo, para funcionar, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, Claro, que funcione utilizando o que siempre funcione siempre y cuando le dé la luz de otro automóvil o de otro correcto. medio de transporte. En el mismo tema de la seguridad o de eso, de que tenemos que hacernos visibles, pues entran precisamente las luces, como estabas diciendo. Y bueno, las luces quizás es algo importante que conversemos porque tal vez muchas personas piensan que solo las necesito si voy a salir a andar en bici en la noche y no es necesariamente el caso. Entonces, no sé, tal vez nos puedes contar, hay diferentes tipos de luces, entiendo, y que además quizás facilidades para uno, pues a veces usarlas y a veces no. Claro. Sí, bueno, fíjate que tal y como nos comenta David en el video, hay ocasiones en las que de repente tú vas a usar tu bicicleta en un viaje corto y no vas a necesitar equiparla por completo, ¿verdad? Si quizás tú vas a las 11 de la mañana al supermercado y piensas volver rápido, quizás no necesites artículos como una bicicleta o como una luz y otras cosas. Las luces sí están pensadas y está de hecho normado por la ley de que deban usarse luego de las 5:30. Creo que tengo entendido que es la hora obligatoria en la que ya deben usarse luces. Pero lo recomendable es que si vas a salir a hacer algo bastante lejano, siempre las lleves contigo, porque eventualmente incluso que el clima puede cambiar, ir a una zona que está nublada o que está una lluvia muy intensa y pues las luces es una herramienta fundamental para que te hagas visible en el tránsito. Tal y como tú dices, hay diferentes tipos. Esta, por ejemplo, es una luz delantera bastante compacta, tal y como indica David. Lo más recomendable también es que tengan como un puerto USB donde lo puedas cargar. Es lo más sostenible también es usar este tipo de baterías. Y bueno, esta luz se equipa fácilmente en la bicicleta, de hecho es desmontable con un simple giro, así que tú las puedes tener siempre en tu bici y retirarlas fácil cuando ya la vas a dejar como en un lugar y no quieres dejar tus luces expuestas. Y muy similares a esta pueden encontrar también para la parte trasera. Algo Ujú. que comentó David en el video, muy importante, es que la luz debe estar como en estado permanente. Ajá, la del Sin frente. embargo, yo debo acotar que realmente en estado permanente las luces se agotan mucho más rápido y los ciclistas por lo general preferimos usarlo en un estado latente de esta manera. De hecho, es un poquito Ujú. más llamativo pudiera ser si en la noche tú ves esto a ver una luz intensa que se va moviendo y que eventualmente no puedes saber si se está desplazando. Yo Claro. la verdad es que ahí tengo la duda de si la ley exige que esté en estado permanente, pero Bueno, por dicha tenemos un taller sobre la ley la próxima semana es y muy podemos importante. Y voy a evacuar asistir, esa pregunta. voy a asistir. Pero lo que te iba a comentar es que lo más recomendable es de hecho tener dos luces, una luz que puedas llevar en ese estado parpadeante y que tengas otro foco que sea de mayor alcance para que te permita tener una visibilidad más adelantada de donde estás
pedaleando. Digamos. Claro, es que son dos objetivos, además. Uno sería la luz para yo ver por dónde voy y otro para que me identifiquen. Me parece muy importante, David lo menciona en el parpadeo de la luz trasera roja, si no me equivoco. Exactamente. Que eso es muy importante para que ojalá también los que no andamos en la calle en bici, sino que andamos transportándonos en nuestro propio carro, en las motocicletas, etcétera, aprendan a reconocer que esa luz es un ciclista que viene y por lo tanto a tomar las medidas de seguridad y el respeto vial que implica eso, ¿verdad? Entonces sí, me parece muy, muy buena la recomendación de mejor tener dos luces de frente, sin duda. Esto que decís de las luces que se quitan, digamos, con solo darle vuelta, creo que es una parte como muy interesante de los accesorios o de los chunches que uno le pone a la bicicleta, precisamente porque pues la dejas a veces muy vulnerable, parqueada en algunos lugares, pero la mayoría de los accesorios tienen algún tipo como de mecánica sencilla, digamos, o útil que uno puede, ¿verdad?, de estar poniendo y quitando. No sé si existe así otro tipo de accesorios más útiles, más allá de los de seguridad que son, ¿verdad?, indispensables, como decía David, el casco y las otras cosas, las luces, el reflector. Pero tal vez hay otros accesorios que también se quitan y se ponen y son muy útiles, especialmente para el ciclismo urbano. No sé, alforjas, ese tipo de cosas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, claro, las alforjas, perdón, son súper útiles si vas a hacer paseos en bicicleta que impliquen que vas a llevar carga. Si vas a ir a un supermercado o a la feria, ¿verdad? Eso sería lo más útil porque lo que se trata de evitar a toda costa es que montes tus paquetes como antes se hacía en la manivela. Digamos, eso está en contra de la ley y no es para nada lo más seguro ni recomendable al momento de andar en bici. Entonces, si bien el peso no lo puedes llevar encima, pues lo más recomendable es que lo pongas en esos bolsos externos que tú puedes colocar en la bici. Algunos bolsos que también se colocan en la bici son bolsos que puedes llevar como en la manivela, ¿verdad? Colocas como en la forma de la manivela y eso te permite meter allí herramientas o cosas que puedas transportar, que no necesariamente tienen que ser muy grandes, sino más bien son cosas pequeñitas que llevas en la bici. Es muy común colocar en las bici algún tipo de bolsito porta herramientas, porque así ya lo tienes allí en la bici. Yo uso, la verdad es que que es bastante grande, pero porque en mi bici lo puedo colocar, pero hay unos que son bastante pequeñitos y eso los colocas incluso debajo del asiento de la bici y allí puedes llevar por lo menos lo básico para rodar. Claro, muy, muy, muy importante. De hecho, también, bueno, lo de las alforjas y las bolsas, creo que es algo muy útil para que ahora, ojalá, los vecinos del este de la ciudad utilicemos más la ciclovía para trayectos utilitarios, para ir al supermercado, para hacer mandados, para compras sencillas o livianas, digamos, por decirlo así. En ese sentido, también, no sé, hablaba David, por ejemplo, de accesorios extra. Que se adhieren, especialmente en el tema de los niños. Creo que eso es una parte muy interesante que ojalá logremos fomentar mucho en el país y en estos dos cantones en particular. Y sí creo que ahora que hay un poco más de cultura ciclista en el país y que vemos especialmente los domingos que sacan la bici de ruta o a hacer deporte mucha gente, también hay más familias animándose, ¿verdad?, a andar los chicos. En ese sentido, no sé si tenés algunos consejos en particular, ¿verdad? Ahí nos explicaba David que hay diferentes tipos de sillas. Me imagino que, bueno, en ese caso, no sé si, por ejemplo, la silla que va atrás debería llevar un reflector, la silla, o bueno, hay que tener el tema de los cascos, todos los que vayan en la bici. De hecho, esas cintas esas sillas ya vienen equipadas con su reflectivo respectivo para el momento de montarlas. Tal y como David lo indicó en el video, yo también recomiendo que la silla que vayan a adquirir sea la silla que se coloca adelante, sobre todo porque al momento de nosotros manejar, esa es como la posición en la que más podemos resguardar a una persona. Claro. Obviamente las sillas de atrás cumplen con toda la normativa, pero siempre tienes ese problema de visibilidad de lo que está haciendo el niño atrás, ¿verdad?
Algo muy importante de estas sillas es que ellas tienen como unos pesos establecidos y lo lógico es que cumplas con esos pesos. Básicamente están orientados hacia niños, creo que a partir de los 2 o 3 años de edad que se pueden transportar allí, pero cuando la vas a adquirir, pues ella te especifica exactamente en qué rango de edades y pesos puedes usar esta silla con respecto a los niños. Con respecto a las carretillas que se colocan, tal y como dice David, sí, nosotros podemos fabricar algunas. Siempre es importante el uso que le vayamos a dar y tratar de cumplir con algunas especificaciones para no construir algo que realmente vaya a entorpecer tu desplazamiento en la ciudad, ¿verdad? Se usan muchos estos carritos extensibles para transportar mascotas o para transportar las compras en ese carrito que puedas llevar allí. Es muy común usarlo. Eso implica como que uno tenga que tener más cuidado cuando andas jalando un carretillo. ¿Es diferente andar Bueno, en bici? implica que tienes que tener la suficiente capacidad como para saber que estás arrastrando algo y que al momento Más de virar, fuerza. por ejemplo, tengas en consideración que ese objeto va a virar contigo también. No es que vaya a representar un desequilibrio, porque la verdad es que si compras alguno como de esta marca que nombró David o Shein, por ejemplo, que hace muchos carritos de estos, ellos no van a representar un mayor peligro porque están muy bien construidos para que la carga vaya bastante estable. Pero sí que no hace la bicicleta más estable, más bien, están jalando un carretillo. no la hace demasiado más estable, pero sí no vas a tener problema en transportar una carga allí. También le puedes colocar a tu bici plataforma o como setillas, ¿has visto? Que son como para poner carga. Las puedes poner en la parte delantera o en la parte trasera. Ya como una rejita. Ajá, exactamente, como una rejilla, exactamente. Esas también son muy usadas en las bicis para llevar carga allí. Sí, yo he visto que a esas les amarran también cajas con lingas o ¿verdad? Le pueden sostener otras cosas. Las conozco las que van en la parte de atrás, no sabía que existían en la parte frontal, más que tal vez tipo canasta. Sí, no, en la parte de adelante también son planas muchas veces para montar cajas. De hecho, nosotros las usamos para poder hacer los transportes y todo esto. Para la mensajería. Sí, para la parte de atrás. Y bueno, además de esos artículos que estábamos hablando, tal y como tú dices, tengo algunos otros artículos aquí que me gustaría mostrarte, que son como cosas básicas que también pienso que un ciclista debe llevar y que no estaban en esa lista, pues porque, no sé. Falta de tiempo, seguramente. Seguramente. Bueno, es que siempre nosotros cuando hacemos esta participación en el taller de Bicibús, en ese momento invitamos a las personas a ver y a que ellos exploren en su mente qué otra cosa piensan que un ciclista puede necesitar al salir a la calle. Y algo súper importante que un ciclista debe llevar siempre en sus paseos es sus herramientas, ¿verdad? Por acá tengo algunas herramientas. Esto por lo menos es como una llave multiherramientas. Ella tiene diferentes medidas y esto parecerá muy simple, pero esto puede ayudarnos a resolver algún inconveniente que podamos tener al momento de andar con nuestra bici. Siempre pensar que quizás un día vamos a circular por un lugar donde no vamos a encontrar un ciclo y donde no vamos a encontrar una persona que nos ayude o no vamos a tener las herramientas y pues lo ideal sería que lo tuviéramos para resolver. Además es indispensable para lo que decías y lo que hablábamos de poder quitar y poner accesorios que no queremos, ¿verdad? Que estén en riesgo cuando parqueamos. Exactamente. Bueno, también un inflador. Es vital que un ciclista pueda llevar un inflador. Esto es un modelo pues grande, pero los hay tan compactos como que solamente son así de este tamaño. De hecho, hay otros sistemas para inflar neumáticos si lo necesitaras, como unos dispositivos que vienen equipados con gases y que al colocarlos en la llanta, ya ellos hacen la función de llenar la llanta inmediatamente. Son dispositivos rápidos, un poco más costosos, y de un solo uso quizás, pero lo importante es eso, que tengamos la manera al momento de que estamos circulando de tener cómo reposicionar el aire de nuestra llanta. Muy importante, sin duda.
Sí. En el primer taller nos comentaba también David que anduviéramos ojalá un neumático de repuesto. Totalmente. Lo más recomendable que podemos tener a la mano. Yo siempre tengo un neumático nuevo de mi medida de neumáticos. Yo uso 700. Es súper sencillo identificar cuál es el neumático que necesita nuestra bici porque está inscrito en la llanta y lo pueden verificar. Y yo siempre recomiendo tener un neumático nuevo. Porque es lo más rápido que puedes hacer. No sabemos nunca dónde nos vamos a ponchar y eventualmente puede que sea en un lugar muy cómodo, pero puede que la situación sea adversa y tengamos que hacer el proceso rápido y lo mejor es tener uno nuevo. O sea que puede ser que hayan ocasiones en que sea más rápido que cambie el neumático que tal vez parcharlo o Sí, descifrar claro. si tiene un hueco. Sí. Siempre yo pienso que todo ciclista debe tener su cajita de parches porque de una manera u otra es la manera más simple que tienes de resolver un inconveniente de ponchadura. Pero un neumático nuevo te resuelve el problema de una manera muy rápida. De igual manera, Claro. siempre revisar que el objeto punzante no esté en la llanta y todo esto para que al colocarlo nuevamente no se nos vaya a ponchar nuevamente. Claro. Pero básicamente con estos tres elementos que serían tus parches, tu neumático y tu inflador, puedes resolver, yo diría que el 90% de los problemas que tenemos los ciclistas generalmente. Sí. En Claro, algunos casos, eso que decías como de los posibles problemas, estoy de acuerdo que tal vez lo más común que uno piensa es exactamente las llantas y los neumáticos. Creo que, por lo menos en mi experiencia particular, me han pasado cosas también con la cadena, por ejemplo, que eso lo vimos también claro en el primer taller, es un tema de mantener, hay que mantener bien, darle mantenimiento a la bicicleta, pero me imagino que de todas maneras lo que hablabas de este tipo de herramientas chiquititas, los diferentes tipos de llaves y así, nos pueden ayudar a solucionar otro tipo de cosas como eso, ¿no? Porque a veces la cadena es un tema de anclaje o de una presión específica para que vuelva a encajar. Y tal vez en ese sentido también esos accesorios nos ayudan. sí, de hecho, a ver, Carolina, todo se basa un poco en el conocimiento y experiencia que vayamos teniendo un poco acerca de nuestra bici y eso nos irá preparando para tener más cosas con nosotros que nos permitan resolver todos esos inconvenientes. Por ejemplo, las cadenas puede ser, ya que tu cadena se rompe, implica que hay algún inconveniente que ha venido sucediendo en un tiempo, pero Ajá. supongamos que se rompe sin tenerlo previsto, pues bueno, existen empates de cadena que se compran específicamente según la cantidad de velocidades que tienes y la tipo de bicicleta que tienes. Entonces, Que uno mismo le puede poner. sí, y es un dispositivo de este tamaño que no te va a ocupar nada de espacio. Es como indicarte este eslabón de bicicleta. Yo de hecho cargo Ajá. un trocito de cadena, pero ya es porque tengo, es como esa costumbre, ¿verdad? Pero puedes tener un empate que es algo súper pequeñito y lo puedes portar contigo siempre para que puedas resolver, sea donde estés, un inconveniente como ese. Ujú, ujú. Me pregunto, bueno, ahorita que estamos pensando de los posibles inconvenientes que a uno le pueden pasar, yo creo que lo que tal vez me daría a mí particularmente más miedo son los frenos, ¿verdad? Tener problemas con los frenos. Yo Sí. también en el primer taller, David nos explicaba un poco cómo asegurarnos de que estén bien tallados y revisarlos uno mismo constantemente, pero bueno, no sé si también uno eh, si te vas a hacer una cleteada muy larga o algo así, puede prever de alguna manera problemas de frenos o llevar algo que le ayude si le pasa. Sí, claro, todo dependerá de un poco del sistema que tengas en tu bici y de las herramientas que tengas. Quizás si tienes una bici con sistemas de freno hidráulico y tienes algún tipo de fuga, será difícil estar preparado para eso, ¿verdad? Claro. Porque debes tener el líquido, debes tener una serie de artículos que te permitan hacer el reemplazo del líquido, por ejemplo. Ajá. Pero si tienes un sistema mecánico es súper más fácil de resolver. Solamente necesitarías unas llaves como estas, como te indico, un cable que no pesa ni 50 gramos, un cable para frenos y ya.
Eso es todo lo que necesitarías para resolver un sistema mecánico. Claro, definitivamente creo que es muy importante lo que decías, que uno tiene que también aprender a conocer su bici, ¿verdad? Exactamente. Como realmente sucede con cualquier otro tipo de modo de transporte. Y en el caso de las bicicletas, como lo decía bien David en el primer taller, también es nuestra responsabilidad, ¿verdad? No llevan necesariamente un registro o algo que los obligue a llevar a que se le dé un mantenimiento constante, pero es responsabilidad del usuario que así Claro, sea, y además por seguridad, no solo por totalmente. el tema de seguridad hacia los demás. Es así. Creo que en ese sentido pues ha sido súper útil todo lo que nos has contado, Maylin. Estoy segura que además ahora que se está fomentando mucho más el ciclismo en Costa Rica van a empezar a llegar muchos más accesorios Claro, diferentes también. Por ejemplo, tal vez algo de lo que no conversamos es los accesorios para llevar el celular. Que creo que ahora también hay un montón. Veo que claro. también a la gente a veces hasta le gusta grabar mientras va en la bicicleta o cosas así, ¿verdad? Sí, correcto, Tal vez nos correcto. puedes contar tu experiencia con eso. Y bueno, también hablarnos un poco de la seguridad al respecto, porque tampoco, también hay que tener cuidado, ¿no? Igual que como Claro, cuando se maneja un vehículo, no se puede andar viendo el celular mientras vas en claro, la calle claro. cleteando. Sí, sí. A ver, sí, tal y como indicas, ahora hay muchos accesorios porque, bueno, el celular es una cosa importante en nuestras vidas definitivamente. Y pues queremos llevarlo en nuestra bicicleta o donde podamos. Este es un accesorio clásico o típico para montaje de celular en la manivela. Fíjate que Ujú. esto se ajusta y es de esos accesorios que también estamos diciendo que son fáciles de desmontar, ¿verdad? Tiene Ajá. aquí como una cosa transparente y allí tú colocas el teléfono y puedes usarlo y puedes verlo. Hay otros que son, la verdad es que este es como hermético, pero no es muy hermético en caso de lluvia. Y hay otros donde el teléfono queda expuesto más bien, son como unas ligas. Hay infinidad de modelos para portar tu teléfono en la manivela, por ejemplo. Pero algo muy importante es saber que aunque tengamos el teléfono en la manivela, no es para nada lo recomendable usar el teléfono mientras estamos circulando. Por Claro, favor, claro. detenerse para usar el teléfono. No sé si en ese sentido, bueno, tal vez y bueno, ahora con ciclovías en el país, especialmente acá en estos dos cantones de Montes de Oca y Curridabat, pues no necesariamente necesita uno llevar una ruta, ¿verdad? O tal vez ya sabes más fácil hacia dónde vas o cuál será tu ruta, etcétera. Me preguntaba si en algunos casos los ciclistas llevan el teléfono porque van marcando una ruta, ¿verdad? O siguiendo una ruta que quieren seguir, en cuyo caso sí lo tienen que ver. De lo contrario, me imagino que, bueno, hay otras opciones o lo más seguro sería usar opciones como de Bluetooth u otras maneras si fuera que tienes que oír Sí, un mensaje o hablar con alguien o algo así. Pero bueno, para eso también uno para, ¿verdad? Y hace lo que tenga que sí, hacer en el teléfono. Pero me imagino, pensaba eso, hay casos en los que las personas tal vez sí llevan una ruta marcada y por eso la van viendo. sí, Y sí, no sé, es muy común ahora que tenemos herramientas tecnológicas de navegación como mapas, que nos ujú, vayamos guiando por lo que el teléfono nos indica para ir de un punto A a un punto B, porque muchas personas quizás no saben llegar de un lugar a otro simplemente. Entonces, claro, el teléfono te permite establecer una ruta de circulación y tú al llevar el teléfono en la manivela, él puede irte guiando y dándote indicaciones de dónde debes virar y esas cosas. Sin ujú, embargo, mi recomendación siempre será que te trates de ubicarte un poco antes de ir al lugar donde vas a ir, hacerte una idea de qué ruta tomarías en bicicleta para hacer esto. Y bueno, quizás si te pierdes, te extravías, el teléfono siempre te va a poder ayudar a reconectarte de nuevo a esa ruta que debías seguir. Pero lo claro. ideal sería siempre prever la ruta estimada que vas a tener para ir de un punto a otro, ¿verdad? De hecho, en uno de los talleres que vamos a tener esta semana que viene, además del de la ley, tenemos el taller sobre la logística y es precisamente un poco eso, como pensar y planear por adelantado Exactamente. nuestros viajes para no toparnos con inconvenientes o incluso para tener un poco más claro y más seguridad en los diferentes giros o cruces o etcétera Correcto. que tengamos que hacer en nuestro trayecto. Sí, perfecto. Pues creo que Este,
cubierto un montón de cosas. ¿Tenías otra cosa que querías enseñar? Sí, quería mostrarte algunos otros artículos que tenía por acá en la mano. Claro. Y que bueno, que también se hicieron mención en el video. Algo que comentaba David era que los anteojos, por lo general, o lo más recomendable era que no fueran tan oscuros. Y de hecho es así por si vas a circular de hecho de noche o en alguna situación adversa, esa oscuridad puede afectarte, aunque si vas con buen sol, quizás que sean oscuros sería agradable. Pero está siempre esta opción, por ejemplo, que son de cristales amarillos, ¿ves? Entonces, esta es una muy buena opción porque funciona tanto de día como de noche para poder ir en la calle. Recordar que en el momento que estamos circulando, que protejamos nuestros ojos es súper importante. O sea, algo se puede proyectar desde la calle y afectarnos los ojos y eso puede hacer que nos lleve a un incidente, ¿verdad? Claro, claro. Otra cosita que tenía por acá eran los cascos. Este es mi casco, por acá. David comentaba que los cascos generalmente tenían unos cierres acá atrás, pero también tenemos este tipo de cascos que son cascos que vienen a medida. Ellos vienen por un tamaño predefinido digamos, del radio o de la circunferencia de la cabeza, mejor dicho. Y tú ordenas en función a eso, si son S, si son M, si son L. Para niños también vienen con tamaños específicos para los niños. Entonces, no todos son de ajuste atrás, hay unos que ya vienen por tallas, pero lo importante está en que siempre seleccionemos la talla correcta, ¿verdad? Y me imagino que para así como lo decías, para yo buscar cuál es la talla correcta para mí, tengo que medirme la circunferencia. Tienes que medirte con una cinta la circunferencia de tu cabeza y saber. De hecho, este casquito, por ejemplo, tiene acá arriba colocado un accesorio de GoPro, que es lo que estábamos conversando. Mucha gente ahora quiere salir a grabar sus tours o sus salidas por la calle y pues esto puedes colocarlo en el casco. También hay muchos aditamentos que se colocan en el cuerpo del ciclista o también hay algunos que se colocan en la manivela de la bici para grabar. Y bueno, por último, tenía por acá este accesorio que es uno de mis favoritos, que es una gorrita de ciclista. Este accesorio no es vital, pero en mi parecer es bastante útil para los ciclistas porque él puede cubrirte del sol o de la lluvia según estés transitando y no interfiere para nada con el uso del casco. Algo muy importante es que el casco siempre debe usarse sin ningún artículo que impedimente su uso o que pueda colaborar a que el casco se salga sin mantenerse en tu cabeza al momento del impacto, ¿verdad? Entonces, mucha gente usa gorras que tienen incluso cosas metálicas que en caso de un incidente, pues eso puede afectarte. Entonces, súper importante eso del uso del casco. Está súper interesante porque en efecto muchísimas personas usan el casco encima de gorras comunes y corrientes, que veo que la que tú me enseñas es suavecita y entonces es súper suave. No tiene ese problema. Pero lo que sí me parece muy interesante es que la visera, tal vez lo útil es el tema de la visera, ¿verdad? De la gorra, que como decías, si llevas unos anteojos claros, pero igual hace mucho sol, por lo menos te ayuda un poco a tener esa sombra y ver mejor. Esa parte está muy interesante de las gorras. Ojalá y bueno, también más personas lo apliquen precisamente para no tener el riesgo de, como decís, cuando dijiste otras cosas, yo me imaginé como las niñas cuando usan colitas, ¿verdad? Usan lazos, sí, no es para nada lo recomendable usar algo que te pueda afectar el ajuste del casco de la cabeza o que pueda ayudar a que el casco se te desplace. Por ejemplo, estas bandanas muchas veces, si tu casco no tiene ajuste, pueden ayudar a que el casco se desplace. Y no es para nada lo deseable. El casco siempre debe quedar ajustado, tal y como indica David, la señal de prueba es inclinarse y que el casco no se caiga sin estar apretado acá. Exactamente. Y bueno, y por último, lo más preciado para ir con nuestra bici a donde queramos, algún sistema de seguridad para poder dejarla totalmente confiable y para que no sea una excusa nunca decir no la pude dejar porque no me la llevé porque no tenía cómo dejarla. Lo más recomendable siempre será un U-Lock
Esto es un sistema que, aunque es mucho más pesado que otras cosas, nos da la confiabilidad de dejar nuestra bicicleta donde queramos. Claro, la podemos llevar en el bolsito de herramientas que decías, ¿verdad? Que es Exactamente, sí, sí, indispensable, sí. que Estos pareciera de ser. hecho hay soportes también para instalarlos en la bicicleta o lo puedes llevar contigo o tal y como indicas tú en tu bolsita de herramientas. Claro, perfecto. No, más bien, muchísimas gracias, Maylin, por todas las recomendaciones que nos has dado, súper interesante. Todo lo que hemos conversado, estoy segura que igual podríamos seguir conversando de otros temas. Y bueno, agradecerte por el tiempo y la disposición de hoy. Claro, no, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y pues la idea es que más personas se sumen, ¿verdad? Andar en bici, que es lo más sostenible para este planeta, ojalá. Además de ser una actividad súper relajante y que hace feliz a las personas, está comprobado. Claro, eso es lo bonito, ¿no? Es algo que le deja mucho a la persona individualmente en temas de salud y otros, pero además que aporta a la ciudad en la que vivimos, disminuyendo contaminación sonora, incluso ayudando a que hayan menos presas. Entonces estoy Totalmente. con vos en el sentido de que ojalá cada vez sean más las personas que se animan a hacer ciclismo urbano y que aprovechen en este caso en Montes de Oca y Curridabat la ciclovía al este, que además pues nos da más seguridad y nos da tal vez un impulso más para convertirnos en ciclistas. Así vamos entonces concluyendo este segundo taller de ciclismo urbano sobre los chunches. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.